La búsqueda del Shinigami. Capítulo 1. Prólogo. Si le preguntaras a cualquiera que conociera a Ichigo, te diría que era una persona activa, callada pero activa. No le gustaba quedarse quieto mucho tiempo. Tenía mucha energía de sobra y su cuerpo le exigía que la usara. Por eso siempre estaba irritado, por eso practicaba tantos deportes diferentes en el instituto y por eso se metía en tantas peleas. Había otras razones, claro, pero esa era la esencia. Tenía demasiada energía por su naturaleza única. Ahora esa persona yacía derrotada, flotando sin rumbo en un vacío oscuro, inmóvil. Su única compañía era el espíritu de su espada, que hacía tiempo que había entrado en un estado de hibernación para conservar su energía. Sangetsu se despertaba de vez en cuando para ver cómo estaba y luego volvía a dormirse. Aunque tenía mucha energía espiritual, no había forma de reponer sus reservas en ese vacío. No sabía exactamente cuánto tiempo llevaba vagando, pero debían de haber pasado unos años como mínimo, le parecía que habían sido unas décadas. Ya no le quedaba mucha energía. Hizo todo lo posible por resistir después de las primeras horas de desahogo, pero ya no importaba. Pronto estaría muerto y esperaba a acabar donde estuviera su familia. ¿Cómo había llegado a esta situación? No lo sabía, pero después de tanto tiempo con solo sus pensamientos, había llegado a su propia conclusión. Mató a Iwatch, pero en ese momento, Iwatch actuaba como el eje que conectaba los mundos y los hacía chocar entre sí. Cuando derrotó a Iwatch, ya era demasiado tarde. Los mundos ya se estaban estrellando unos contra otros. Nadie podía detener algo así. En sus últimos momentos, vio cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba y la gente se disolvía en energía, sin nada que los mantuviera unidos, simplemente desaparecían. Al final, Orihime probablemente lo salvó, porque la última imagen en su cerebro fue la cara de Orihime, llorando pero sonriendo, mientras le apuntaba con las manos. Por lo poco que entendía, debió de rechazarlo de la misma realidad que se desmoronaba a su alrededor. Cuando llegó aquí, se quedó en shock, tan choqueado que tardó un tiempo en reaccionar. Intentó volver, claro, intentó que Sangetsu abriera un garganta y hueco mundo, pero no funcionó. Entonces se enfadó, porque todo indicaba que su familia y sus amigos estaban muertos. Gritó y se desahogó y se revolvió y al final lloró. Lloró y siguió llorando, llamando a su familia y a sus amigos, esperando, no, rogando que alguien más hubiera sobrevivido, pero en vano. Pronto tuvo que dejar de llorar, porque también gastaba su energía. Su vida fue salvada por otro. Tenía que seguir viviendo. Tenía que asegurarse de que no fueran olvidados. Todas las peleas, las luchas, la sangre y las lágrimas que habían derramado, tenía que vivir por ellos. Quién sabe, quizá encontraría a alguien más que hubiera sobrevivido. Que las posibilidades de que eso ocurriera eran prácticamente nulas, la esperanza era algo fuerte, lo que le impedía volverse loco. A pesar de haber visto cómo la gente a su alrededor se descomponía en motas de luz, se aferró a su sentido del yo y a su cordura, pensando que quizá alguien más también había sobrevivido. Como no podía hablar con él después de que Sangetsu entrara en su sueño, lo único que podía hacer Ichigo era pensar en su vida y en las personas que la llenaban. Empezó a darse cuenta de algunas cosas. Una de ellas era que apenas había vivido para sí mismo después de la muerte de su madre. Había vivido su vida protegiendo a los demás, y no se arrepentía de nada, ni un ápice, solo que cuanto más vivía por los demás, más tristes parecían estar. No era que les trajera mala suerte o dolor o algo así, sino el hecho de que no les gustaba que él no viviera su propia vida. Otra era el hecho de que había mantenido a la mayoría de la gente de su vida a distancia. Sus amigos del colegio no sabían realmente nada de sus actividades extra. Cuando se enteraron de ello, tampoco les contó todo el alcance. Los que lo sabían todo, no conocían del todo sus problemas internos. Al final, cuando estaba empezando a seguir adelante, a dejar el pasado después de obtener sus respuestas y a dejar entrar a la gente, pasó esto. No les dijo nada porque pensó que la verdad les haría daño, pero en ese momento aún no se había dado cuenta de que no decirles era aún más doloroso, para ambas partes. Pero ya no tenía sentido pensar en todo eso. No sirve de nada pensar en todo esto. Me queda como mucho una hora antes de que yo mismo empiece a desintegrarme. Ichigo pensó con un suspiro derrotado. Cuando se estaba preparando para enfrentarse a su final, su cuerpo se sacudió violentamente. Abrió los ojos con una expresión de sorpresa y por fin vio algo en lo que parecían décadas.
Desde luego, lo que vio fue una vista extraña, pero no por ello menos hermosa. Luces de diferentes colores giraban unas alrededor de otras, retorciéndose y girando, expandiéndose y contrayéndose, surgiendo espontáneamente y siendo destruidas con la misma rapidez. Era como un caleidoscopio, pero tan peligroso como bello. Sintió que la velocidad de disipación de su energía espiritual aumentaba exponencialmente. Lo que antes le parecía una hora de energía estaba siendo destruido, no disipado o disuelto, sino destruido y lo estaba haciendo rápidamente. De repente, el sentimiento de desesperanza en él desapareció y en su lugar surgió la ira y una feroz voluntad de vivir. Había llegado tan lejos, relativamente bien, así que no iba a rendirse después de salir por fin de ese vacío. Estaba en un lugar nuevo, quería sobrevivir y quizá incluso prosperar en este lugar. Antes había perdido la esperanza de salir de ese vacío sin morir, pero ahora había una oportunidad. Había una posibilidad de que pudiera encontrar un nuevo lugar. Había desafiado y vencido a situaciones imposibles antes y lo volvería a hacer. ¡No! Tenía que hacerlo de nuevo. Aunque fuera solo para hacer una tumba para su familia y sus amigos. Tenía una voluntad de vivir tan fuerte que algo conectado a él respondió. Una conexión que creía que era temporal y que había olvidado. Una conexión que se suponía que era temporal, se restableció de nuevo. Algo tan poderoso y tan terrible que toda existencia lo temía, algo que representaba la retribución definitiva, respondió a su voluntad de vivir y le dio la energía suficiente para sobrevivir y entrar en un nuevo mundo. Lo justo, para dejar una marca permanente. Ichigo, por su parte, no sintió esta conexión, tan ocupado estaba en mantenerse unido. Solo sintió que había cruzado una barrera y entrado en un lugar nuevo. Salió de una grieta en el espacio y vio un cielo azul con nubes blancas, se sintió aliviado y el cansancio empezó a alcanzarlo. Había diferentes formas de energía flotando a su alrededor, una de ellas era la energía espiritual. Toda la que había en los alrededores se precipitó hacia él. Para él, que estaba prácticamente hambriento de energía espiritual, el repentino aluvión fue demasiado y, combinado con el alivio, el agotamiento y la sensación de triunfo por haber sobrevivido a una experiencia tan cercana a la muerte, perdió el conocimiento. Había perdido el conocimiento, pero Zangetsu ya se había despertado debido a los repentinos cambios extremos. Esperó un rato a que la energía se acumulara antes de tomar el control y detener el cuerpo de Ichigo que caía en picado. Parado en el aire, empezó a concentrarse en la euforía que le producía tener de nuevo energía de sobra. También vigilaba el entorno. Un desplazamiento tan grande de energía no podía haber pasado desapercibido, y bueno, la repentina tormenta en medio de un día caluroso estaba destinada a llamar la atención, el lugar parecía demasiado habitable como para que no hubiera ninguna especie nativa. Tenía que asegurarse de que los nativos de este mundo no dañaran a Surei. Y, en efecto, solo después de una docena de minutos, sintió unas cuantas señales de energía acercándose a él. No eran muy rápidas, pero una de ellas tenía cantidades verdaderamente masivas de energía dentro de ella. Era similar a la de Ichigo cuando estaba luchando contra Aizen. Pero aunque toda esa energía se librara en un solo ataque, para el actual él, solo le haría un rasguño. Claro que la definición de rasguño de Zangetsu era bastante diferente a la de los demás. Él era un Oyou después de todo, criaturas que podían volver a unir las extremidades cortadas, sino regenerarlas directamente, e Ichigo también se estaba acercando a ese nivel. Mientras esperaba a que el grupo llegara hasta él, la energía que giraba a su alrededor empezó a calmarse. Zangetsu empezó a estirarse y a eliminar cualquier molestia en el cuerpo, había estado inactivo durante mucho tiempo. Había pasado como mucho media hora desde que Ichigo se desmayó, pero su cuerpo ya estaba en un estado lo suficientemente bueno como para luchar. Mientras Zangetsu se estiraba, el otro grupo llegó a su ubicación. Cuando vio quiénes habían llegado, Zangetsu se sorprendió por un segundo. Ichigo y, por extensión, Zangetsu, habían visto bastantes cosas y personas extrañas en su corta vida. Humanos con rasgos de animales, animales con rasgos humanos, humanos que se convertían en animales y viceversa, pero aún así, las personas que llegaron le sorprendieron. La mayoría de ellos eran humanos con rasgos de animales, orejas de gato, de perro, de lobo, algunos tenían cabezas y alas de cuervo. La más fuerte tenía orejas de zorro y 9 colas. Como parte de Ichigo, también sabía del zorro de 9 colas que era una leyenda o un mito en su propio mundo, ¿era este el mismo zorro legendario?
Bueno, la mujer era hermosa y todo eso, y la zorra también tenía unas mamarias más grandes que ninguna otra que Ichigo hubiera visto, pero no le importaba eso. Solo quería pelear con esa zorra y ver lo fuerte que era. Estaba un poco nervioso después de salir. No tenía muchas oportunidades de salir y divertirse después de todo. El otro grupo también se preparaba. Parece que sus ganas de pelear se habían reflejado en su rostro, pero Sangetsu se detuvo y pensó. ¿Debía pelear? Lo deseaba con todas sus fuerzas, pero su primera prioridad era la seguridad de Ichigo. Este grupo no podría hacerle daño, pero ¿y los demás? No sabían nada ni de nadie en este mundo, así que no debían ir por ahí haciendo enemigos. Eso sonaba bien, y sin mencionar lo irritante que se pondría Ichigo cuando se despertara y se encontrara en medio de una pelea. No le dejaría salir a jugar en absoluto. Con extrema renuencia, Sangetsu se puso la espada en la espalda y les mostró las manos vacías al otro grupo. Se acercaron a él con cautela después de un poco de discusión entre ellos. La dama Sora estaba al frente y le hizo una pregunta con el ceño fruncido. ¿Quién eres y qué haces en nuestra tierra? Tenía la sensación de que quería decir mi tierra en lugar de nuestra tierra. ¿Alguna clase de realeza? Sangetsu decidió. Quería responder con no es asunto tuyo, pero tenía la sensación de que eso provocaría una pelea. Aunque quería pelear, Ichigo necesitaba un lugar para descansar y relajarse. Así que, una vez más, conteniéndose visiblemente, respondió. Un rezagado. No sabía qué debía decir y qué no, así que decidió que no le importaba, Ichigo podría ocuparse de eso él mismo. La gente de delante se sorprendió al oír su voz. La gente animal, o más bien ahora que no estaba pensando en pelear, los que tenían cabeza y alas de cuervo, su aspecto era similar al de los Karasu Tengu de los mitos de su mundo, y combinado con el zorro de 9 colas, estaba hablando con malditos yokais, y no solo eso, sino yokais contados en los mitos japoneses. Le costó trabajo contener la risa ante tan extraño desarrollo. La Kyuubi pareció notar su diversión y le preguntó con el ceño fruncido. ¿Y por qué un rezagado como tú está en nuestras tierras? No por voluntad propia, te lo digo. Acabamos aquí después de esa mierda de colores. Sangetsu respondió con una mueca. No estaba burlándose de los yokais, sino de lo cerca que Ichigo había estado de morir. Los yokai no sabían de sus pensamientos y creyeron que se burlaba de ellos, así que se enfadaron. Mientras los esbirros preparaban sus armas con ira, la Kyuubi los detuvo y le hizo una pregunta que le volvió a sorprender. No eres el dueño de ese cuerpo, ¿verdad? Te lo pregunto una vez más, espíritu. ¿Quién eres, por qué estás aquí y por qué has poseído el cuerpo de ese joven? Aunque el que estaba delante de ellos parecía humano, la sensación era completamente antinatural, sin mencionar la voz y los ojos. Los yokais eran seres cercanos a la naturaleza, especialmente la Kyuubi, ya que estaba conectada a la tierra en la que estaban. Los yokais volvieron a prepararse para la pelea y rodearon rápidamente a Sangetsu. Él les dejó hacer porque le sorprendió lo rápido que ella llegó a ese juicio. Él era una parte de Ichigo, una parte que estaba con Ichigo incluso antes de su nacimiento. Para los que no conocían a Ichigo personalmente o lo veían por primera vez, no debería haber sido fácil distinguir entre los dos. Pero ella solo tardó unos minutos en llegar a esa conclusión después de conocerlo. Estaba intrigado. ¿Por qué lo dices? Sangetsu preguntó con aún más diversión. No quería empezar una pelea, pero si ellos la empezaban, tenía derecho a defenderse a sí mismo y a su rey, ¿verdad? Aún así, no sacó la espada y siguió sonriéndoles, instándoles a que hicieran el primer movimiento. Justo cuando iban a avanzar, Sangetsu chasqueó la lengua y dijo con gran insatisfacción. Ahora te despiertas. Volvió a chasquear la lengua antes de que sus hombros se desplomaran. La atmósfera a su alrededor cambió por completo. Si antes era un depredador listo para saltar, ahora era un cazador que examinaba cautelosamente su entorno. La sensación de peligro seguía ahí, pero la sed de sangre desapareció de repente. Los yokais también pudieron percibir el cambio y miraron hacia su líder. Después de respirar hondo, la Kyuubi hizo la misma pregunta por tercera vez. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Ichigo se sintió un poco perdido, pero Sangetsu le explicó la situación por encima. Los que tenía delante eran muy parecidos a los yokais de las leyendas, él era el invitado inesperado en las tierras de esas criaturas y la Kyuubi parecía ser su líder y una especie de realeza.
Ichigo decidió confiar en el sentimiento de Sangetsu y después de pensar un rato, respondió con sinceridad encogiéndose de hombros. No tengo ni idea de cómo he llegado aquí.